¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Les invito a conocer una mente creativa. Emiliano Pérez Cruz es un escritor muy interesante, narrador, cuentista y espléndido cronista. Aborda temáticas urbanas y le da voz a comunidades marginadas. Veamos esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Mentes Creativas, para platicar con un escritor, narrador, promotor cultural muy importante en la Ciudad de México, don Emiliano Pérez Cruz. Emiliano, bienvenido. Gracias, Arnulfo. Gracias por la invitación. Pues mira, sobreviviendo después de lo que hemos vivido en la CID y la pandemia para acá, pues somos sobrevivientes, digo yo, pero muy gustosos, ¿no? Y agradeciendo la invitación. Con mucho gusto. Es un privilegio para nosotros platicar con alguien como tú. Tus biógrafos te acreditan más o menos 40 títulos publicados por ti. Dime, ¿en qué género te sientes mejor? Pues yo empecé haciéndole al cuento y yo creo que no fue tan eficaz el asunto, que derivé, y pues más que nada por cuestiones de ingreso, ¿no? Hacia la crónica periodística. Bueno, me encantaba el reportaje, el ensayo, en fin. Pero en la crónica es donde me he desenvuelto más, pues sobre todo por ser un vagancio por la ciudad, por la periferia, metronauta, peatonauta de tiempo completo, ¿no? Entonces, pues eso te da el privilegio de conocer la ciudad por donde se te antoje y sobre todo de manera anónima. De ahí me imagino que deriva el título de uno de tus libros, Pata de Perro. Pata de Perro, Andar de Vagancio. Uh-huh. Cito dos títulos más. ¿Tres de Ajo? Tres de Ajo. Tenía una colección de cuentos, la que mencionabas, si camino voy como los ciegos, pero ante la imposibilidad de encontrar un editor, hubo 4 propuestas, 5. Y bueno, uno que quebró, el otro se le acabaron los fondos, uno más se le quemaron las instalaciones, 5 siglos, no sé por qué, pero tampoco pudo. Entonces, un amigo común, Arturo Trejo, dijo, bueno, pues hay una posibilidad de editarlo en los libros del Fakir. Dice, pero quizás no todo. Dije, bueno, pues ¿cuántos? Pues hagamos una plaqueta, ¿no? 32 paginitas, y digo, lo mío me da como para 120. Dije, bueno, pues 3 dejo, aunque sea que entre los asistentes a las pulquerías, cuando no traen la lana suficiente, dice, pues no tenemos para un curado de piña, lo que se te antoje, pero sí, aunque sea, hay 3 de ajo de ajodido. Exactamente. ¿No? Cuando menos en blanco, ¿no? Entonces dije, bueno, pues de pérdida vamos a publicar 3. Oye, Emiliano, platícame de esta edición especial de Molino de Letras. Se ve muy interesante. Pues Molino de Letras es una publicación de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y un día me llamaron y dice, oye, queremos hacerte un homenaje. Dije, ¿honras de qué? ¿Que me robé o por qué? ¿No? Entonces, no, dice, pues simplemente que pues es alguien que escribe de la periferia. Chapingo también forma parte de esta periferia que tú abordas. Dice que queremos invitarte a participar, pero también a que hemos invitado a gente que te queremos hacer un reconocimiento. Te queremos hacer un homenaje, digamos, por tus, ya no recuerdo cuántos años, ni quisiera recordarlos, y por esta labor periodística que has llevado a cabo, ¿no? Dije, bueno, pues uno se deja de repente consentir, apapachar, y eso fue lo que resultó, un número dedicado a mí, y pues la verdad mordiendo el rebozo y todo, pero da orgullo. ¿Hay algún punto de contacto para que la audiencia se comunique contigo? ¿Algún correo? ¿Alguna? Pues el correo es perecruz55 con número, perecruz55@gmail.com, y publico, decíamos con frecuencia, en Milenio, historias del barrio, historias de la gente, que son las que pudiéramos decir que tienen mucho que contar, ¿no? Les dije, don Emiliano es un hombre realmente interesante. Les recomiendo sus textos, sobre todo sus crónicas, son impresionantes.
En unos días vamos a conmemorar el bicentenario de la Constitución Política de 1824. Por ello, se ha montado una exposición en el Museo de las Constituciones que ilustra cronológicamente cómo ha evolucionado este documento. La directora del museo, Rosalba Mejía, nos platica qué podremos ver. Pues ya estamos aquí con la directora del Museo de las Constituciones, la maestra Rosalba Mejía. Hola César. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Pues platícanos un poco más acerca de este hermoso lugar. Pues el Museo de las Constituciones es un recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México que se inauguró en el año de 2011. Este recinto tiene más de 400 años de historia, pero la que nos vincula con las constituciones es aquel episodio en el que este recinto fue sede parlamentaria, fue la primera sede parlamentaria de México después de su independencia. Aquí se establecieron los dos primeros congresos constituyentes y fue donde se elaboró la primera constitución de México como nación independiente. Por eso es la razón de que el Museo de las Constituciones esté aquí como recinto, para recuperar esta etapa como recinto parlamentario. Y bueno, César, esta es nuestra exposición temporal que se llama Fundar una Nación, el Pacto Federal. Y nos habla de cómo se hizo esta Constitución de 1824. Empezamos, pues bueno, es imposible no mencionar que el Templo de San Pedro San Pablo fue el recinto constituyente. Tenemos una imagen de la época en la que se discutió la Constitución. Y en esta exposición hablamos de qué fue lo que discutieron los diputados, quiénes eran los diputados que discutieron y cuáles fueron los principios que se discutieron para establecer las bases, para fundar a esta nación mexicana hace 200 años. Así es, que este 4 de octubre se conmemora el bicentenario, de la primera Constitución. Así es, entonces con esta exposición nos sumamos a las conmemoraciones. La exposición va a estar abierta de septiembre a diciembre, al 15 de diciembre de este año, y pues los invito a que nos visiten y que conozcan esta nuestra primera Constitución que estableció estos principios, como te decía, fundacionales y que existen hasta nuestra época. En la exposición hablamos de cuáles fueron esos principios básicos, por mencionarte solo tres, pues la separación de poderes. Así es, la creación de la República. Con esta Constitución se crean los estados de la Federación, en ese entonces se crearon 19 estados, y otro principio fundamental que fue hablar de México como una nación soberana, independiente y libre. Libre, claro. Esos principios existen, claro, con sus modificaciones como hemos visto en este recorrido, pero consideramos que es fundamental enseñarle a la gente cómo fue, qué se discutió, cómo se discutió y cómo quedaron plasmados esos principios. De una Constitución que, a decir del doctor Serrano Migallón, que es uno de nuestros constitucionalistas más reconocidos, pues es una de las constituciones más importantes de nuestra historia. Bueno, pues yo les hago la invitación para que vengan aquí al Museo de las Constituciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1824, el próximo sábado 5 de octubre se llevará a cabo la obra de teatro La Constitución de 1824, una carta a los mexicanos. El domingo 6 de octubre a las 12 horas se presenta en concierto el cuarteto de cuerdas de la Escuela Nacional Preparatoria con los temas de las compositoras mexicanas del siglo XIX y XX. Otra actividad que no te puedes perder para nada es la conferencia con el tema La Constitución de 1824, Principio y Legado Nacional, con la doctora Catherine Andrews y el doctor Rafael Estrada Mitchell. Esta conferencia se realizará el miércoles 9 de octubre a las 17 horas. Y para todos los estudiantes de Derecho habrá el Rally del Bicentenario. Comenzará a partir del sábado 5 de octubre. Si te interesa participar, te invitamos a checar la convocatoria y te registres en la dirección digital que aparece en pantalla. Visita el sitio web del Museo de las Constituciones para ver todas las actividades que tienen preparadas para el público en general. Ahora la doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas del Congreso, nos recuerda la voz y obra de uno de los creadores más importantes de América Latina durante el siglo pasado. Álvaro Mutis fue un colombiano que escribió con maestría y sentimiento poesía y novela. Falleció apenas hace 11 años.
La escuchamos, doctora. Álvaro Mutis, poeta y narrador, autor de una obra elegante, precisa y amena, que hilvana historias de imaginación desbordada con personajes entrañables. Nació en Bogotá, Colombia, el 25 de agosto de 1923. Vivió en México desde 1956 hasta su muerte, ocurrida el 22 de septiembre de 2013. En gran medida, la obra narrativa de Álvaro Mutis gira en torno a las navegaciones de Macrol el Gaviero, un hombre de la mar que mira más allá del horizonte. Sin embargo, su obra no es una bitácora ni una crónica marítima, sino una extraordinaria travesía literaria que a todas y todos nos atañe, pues va más allá de las latitudes y los puertos y equidista con numerosos idiomas y con la condición humana. Novelas de la saga Macrol el Gaviero. Por supuesto, te recomendamos las 7 novelas que forman parte de esta saga grandiosa, entre ellas Amíbar, Abdul Bashur, Soñador de Navíos y Tríptico de Mar y Tierra, que son las 3 novelas incluidas en este tomo y que son precedidas por otros títulos como La nieve del almirante, Ilona llega con la lluvia, Un bel morir y la última escala del Tramp Steamer. Esta edición incluye un epílogo de Gabriel García Márquez. La muerte del estratega, narraciones, prosas y ensayos. Esta edición del Fondo de Cultura Económica incluye en primer término el diario de Lecumberri, también incluye La mansión de Araucaima, un relato gótico de Tierra Caliente, y varios relatos sobresalientes en la obra de Álvaro Mutis, como son La muerte del estratega. Es un libro que reúne algunos de los textos en prosa más representativos de Álvaro Mutis. Suma de Macrol el Gaviero, poesía reunida. Este es un libro indispensable en la obra de Álvaro Mutis, ya que incluye sus 10 libros de poemas, publicados originalmente por separado, además de poemas escritos en sus últimos años. Al inicio de la edición incluye los primeros poemas escritos por Álvaro Mutis entre 1947 y 1952. Y de manera destacada también incluye Los elementos del desastre, Los trabajos perdidos, Caravansari y otros títulos que también te recomendamos por separado y que están presentes en las bibliotecas, como Reseña de los hospitales de ultramar y otros poemas, y por supuesto La muerte del estratega. Diario de Lecumberri. Álvaro Mutis escribió este libro durante su encierro en la cárcel de Lecumberri, donde permaneció durante 15 meses en virtud de un tratado entre México y Colombia, en uno de cuyos artículos se exige que el sujeto a extradición debe quedar asegurado en un lugar que garantice su permanencia en el país. En la dedicatoria de este libro, Álvaro Mutis reconoce la importancia de su amistad con la escritora Elena Poniatowska para que realizara este libro, y también señala que en este testimonio se conjugan el dolor, la conciencia de una torpe injusticia y la más calurosa y cierta solidaridad humana. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra del gran autor Álvaro Mutis, uno de los escritores más reconocidos de la literatura hispanoamericana, distinguido artífice de la literatura en nuestro idioma. Llegamos al final de esta edición de Cultura en San Lázaro. Agradezco mucho su atención y les invito a encontrarnos aquí la próxima semana. Recibimos sus opiniones y sugerencias en el correo
que aparece en la pantalla. Muchas gracias. Hasta pronto.